Les voy a explicar sobre el estado dictador de Cuba. Cuba nace a la vida independiente como un estado socialista en el año 1902. Eh, desde su independencia, Cuba atravesó por diferentes problemas sociales, sobre todo políticos, donde se presenciaba mucha inestabilidad política. Los gobiernos alcanzaban el poder mediante golpes de Estado militares que eran influenciados y impulsados por Estados Unidos. En esa época, Cuba era considerado como un país títere, como una colonia de facto de los Estados Unidos, quien era el principal impulsor para gestar golpes de Estado dentro del país de Cuba. Entre los golpistas tenemos a Eulogio Batista, que fue considerado como uno de los golpistas más importantes de la historia, porque se caracterizó por ser un gobierno cada vez más abusivo y represivo. Suprimió libertades políticas como la realización de huelgas que eran unas medidas de protesta. Estableció la pena de muerte que estaba prohibida en la Constitución Política de Estado. Suprimió garantías constitucionales. Comenzó a enriquecerse aliándose a mafias estadounidenses. Controlaba los negocios de la droga y de la prostitución. Se realizaron actos violentos, indiscriminados, torturas, ejecuciones, donde más de 120,000 personas perdieron la vida. Durante el gobierno de Batista, se caracterizó porque tenía el control absoluto, casi total, de la vida política de los cubanos, hecho que garantizaba con mayor seguridad todos los intereses políticos y económicos que tenía Estados Unidos dentro del país de Cuba. Y es por eso que Estados Unidos siempre apoyó, financió tanto económico, militarmente y logísticamente a los golpistas para gestar y mantenerse en el poder. Pero no tardó el descontento de la población, en la que se manifestaron mediante movimientos sociales urbanos y rurales que eran encabezadas por Fidel Castro, este líder que utilizó la estrategia de las guerrillas. Mediante estas guerrillas protagonizó un golpe de Estado, derrocando al gobierno autoritario de Batista. El gobierno de Fidel Castro se impone ante un golpe de Estado que se caracteriza por ser un gobierno dictador autoritario, represivo que se consagró en la legislación. El poder judicial que estaba totalmente sometido al ejecutivo. Se coartaba el ejercicio de los derechos fundamentales de los cubanos. Presionaba a los cubanos a que mostraran su lealtad hacia el gobierno cubano, hacia el sistema del gobierno cubano. No podían ellos estar en contra, minimizando cualquier riesgo de protesta o crítica hacia el gobierno. El gobierno de Cuba instauró un frente único político, siendo ese el único instrumento, el único sistema de gobierno que tenía Cuba. No había otras opciones políticamente más que el régimen de Fidel Castro. Miles de cubanos fueron ejecutados, fueron encarcelados, perseguidos, castigados de las formas más inhumanas por pensar diferente al sistema de gobierno de Fidel Castro.
siendo el único sistema que se impuso desde que Fidel Castro llegó al poder. El gobierno de Fidel Castro se negó a reconocer legítimamente las organizaciones cubanas de los derechos humanos, partidos políticos, sindicatos individuales y a la prensa libre. El gobierno de Fidel Castro se caracterizó fuertemente porque vulneraba todo tipo de derechos y es más, no los reconocían. Incluso organizaciones internacionales no pudieron ingresar a Cuba para ver cómo se manejaban o cómo estaban los derechos de los ciudadanos cubanos. En algunos casos, estos organismos internacionales fueron enjuiciados a puertas cerradas, sometidos a castigos inhumanos, encerrados que ni siquiera tenían atención médica. Prácticamente eran perseguidos, sometidos y vilmente castigados por estar ahí en Cuba velando o estudiando los derechos de los cubanos. Y es así que Cuba se caracteriza por ser un sistema dictador, totalitario, que durante décadas, desde que empezó el gobierno de Fidel Castro hasta la actualidad, se mantiene ese sistema de gobierno donde ningún ciudadano puede estar en contra del gobierno. Es decir, es un Estado sin derecho, donde no se consideran los derechos humanos de los ciudadanos, que actualmente, tristemente, se vive esa realidad. Y a raíz de este sistema político que impone Fidel Castro, es por eso que Estados Unidos dispone una ley por la libertad solidaria de la democracia de Cuba, en la que bloquea económicamente y obliga a los gobiernos de Estados Unidos a mantener ese bloqueo mientras Cuba no legaliza la práctica política y no legaliza las elecciones justas y libres para que sus gobernantes sean elegidos democráticamente por el pueblo y no así por un sistema único que rige y se impone en el país de Cuba, porque en la Constitución Política del Estado así lo establece como el único sistema político, no hay otro frente. Es por eso que los cubanos tienen que estar sometidos a ese régimen, mientras la actual Constitución Política del Estado esté en vigencia.